Hola compañeros, soy Remington. Hoy vamos a dar continuidad con los temas concertados para el curso de electrónica para el periodo 2021. Vamos a dar continuidad con el tema general de las leyes de la electricidad. Hoy nos corresponde la ley de Watt. La ley de Watt relaciona la potencia, el voltaje y la corriente con la expresión P igual a V por I. La ley de Watt dice que la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y a la intensidad de corriente que circula por él. Tenemos nuevamente P igual a V por I, ¿cierto? Recuerden, la I es la intensidad de corriente y se mide en amperios. Pilas con las unidades fundamentales, amperios. El voltaje se mide en ¿qué? En voltios. Y la potencia se mide en watts, o en este caso, en América Latina en castellano, vatios. Aquí vemos el triángulo de la potencia, ¿cierto? Y similar a la ley de Ohm, la ley de Watts se puede usar de la misma forma. Hacemos un triángulo en el que relacionamos las tres variables. Y la aplicamos de la misma forma que la ley de Ohm. Si yo quiero encontrar o recordar o saber el valor de la potencia o la P, me paro sobre la P, ¿cierto? Me paro totalmente. Y las variables restantes, ¿cómo quedaría? ¿Cierto? V por I. Entonces la potencia es igual a V por I. En este caso, si quiero saber el valor de voltaje, ¿cierto? Entonces me paro sobre el voltaje. ¿Sí? Voltaje. ¿Y me queda qué? Potencia sobre I. Entonces el voltaje es igual a la potencia sobre la corriente. De la misma forma lo hacemos para la corriente. Tapo la corriente, ¿cierto? Tapo la corriente. Y me quedan ¿qué? P sobre V. Entonces la corriente es igual a P dividido en V. Potencia sobre voltaje. De la misma forma como les comentaban en la ley de Ohm, recuerden, todo dispositivo electrónico, cuando hablamos de electrónica básica, todo dispositivo electrónico o eléctrico, se puede considerar de forma ideal como una resistencia o como una carga. ¿Por qué? ¿Por qué se puede considerar idealmente? Recuerden que estamos hablando de algo ideal, términos ideales. Pues resulta y pasa que la resistencia simplemente es un dispositivo electrónico, ¿cierto? Que consume potencia, energía, corriente, ¿cierto? Consume. Entonces, de forma ideal, todos los aparatos, ¿cierto? Todos los aparatos electrónicos o eléctricos, dispositivos, consumen energía, consumen potencia. Entonces, de forma ideal. ¿Por qué de forma ideal? Porque es que si entramos a profundizar, muchos de esos dispositivos hay características que hacen que cambie. Ya no hay que tener en cuenta solo la resistencia, sino que son muchos otros factores que pueden influir y que va a cambiar. ¿Listo? Entonces, de forma ideal, todos los dispositivos son una resistencia. Vamos a aplicar un ejercicio de aprendizaje para ver lo que acabamos de explicar. Entonces tenemos una lámpara incandescente, trabaja a 120 voltios y 100 vatios. ¿Cuál será la intensidad de corriente? Me están pidiendo ¿qué? La corriente. Entonces se debe determinar la corriente eléctrica a partir de la expresión, ¿cierto? Como miramos en el triángulo, recuerden, y es igual a potencia sobre voltaje. Como las magnitudes están en sus unidades fundamentales, se procede a determinar la corriente eléctrica. Ojo, unidades fundamentales, recuerden. ¿A qué me refiero yo con eso? Como ya están en sus unidades fundamentales, no tengo que operar más, ¿cierto? Recuerden la unidad fundamental de voltaje, voltios, la unidad fundamental de potencia, watts o vatios. Ojo, ¿por qué debo estar siempre en sus unidades fundamentales? Porque es que si yo llego a tener acá de pronto kilovatios, ¿cierto? Kilovatios, y por acá de pronto milivoltios, ¿cierto? Hay un cambio en las unidades y eso puede conllevar a tener, ¿cierto? Cálculos errados. Podemos calcular de forma errada. Entonces lo mejor siempre es llevar las expresiones a las unidades fundamentales. Entonces tenemos la ecuación I igual a P sobre V. Reemplazo, donde tengo P, coloco 100 vatios, ¿cierto? Y donde tengo voltios, coloco 120 voltios, ¿cierto? 100 sobre 120, ¿cuánto nos da? 0,83. Así de sencillo es aplicar la ley de Watt. Vamos a hacer otro ejercicio para que podamos repasar. Entonces, un transformador trabaja a 0,000120
megavoltios, pilas ahí con la M mayúscula, por el cual circula una corriente de 470.000 microamperios, ¿cierto? Entonces tenemos que determinar la potencia. Lo que les comentaba ahorita, no estoy en unidades fundamentales y hay una discordia, ¿cierto? En las unidades estoy muy lejos, megas a micro, imagínense. Entonces siempre lo ideal es ir a las unidades fundamentales. Entonces tengo que hacer una conversión, ¿cierto? Como el voltaje está en megavoltios, multiplicamos por ¿qué? ¿Cuánto vale mega? Acuérdense, 10 a la ¿qué? 10 a la 6, ¿cierto? Entonces por 1.000.000, ¿cierto? Para pasarlo a voltios. Entonces tengo 0,00120, ¿cierto? Por 1.000.000, me da 120. Lo que significa que la unidad fundamental, o en cuánto estaba eso, es en 120 voltios. Hago lo mismo para ¿qué? Para la corriente, ¿cierto? Como está en microamperios, dividimos todo en ¿qué? Necesito pasar los amperios, ¿cierto? En 1.000.000. Recuerda que microamperios es igual a 10 a la menos 6. Divido, ¿cierto? Me da 0.47 amperios. ¿Listo? Simplemente aplico nuevamente la ley de Watt. Me está pidiendo la potencia igual a voltaje por corriente. Reemplazo donde tengo voltaje y reemplazo donde tengo corriente los valores correspondientes, ¿cierto? 120 por 0.47. ¿Cuánto estaría consumiendo ese transformador entonces? 56,4 vatios o watts. Listo, compañeros, un Remington, esto ha sido por hoy en este tema. Recuerden que ya está listo el taller, ya pueden ir revisando los talleres, pueden ir haciendo los ejercicios. Cualquier duda, con mucho gusto, les vuelvo y les repito, aprovechen las plataformas que tenemos habilitadas, usen mucho el Q10, usen el foro de presentación, ese foro, pregunten, dudas, despejenla, usen el correo también, ustedes tienen mi correo y también tienen mi WhatsApp, con mucho gusto por ahí estaré resolviendo dudas. ¿Listo?